Y bueno, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Matías Bandista, ya como decía la pastora, soy el líder de jóvenes de la casa, del Ministerio Apostólico Profético Aurora. Y bueno, hoy vamos a estar tocando una palabra que espero que sea de mucha bendición para tu vida. La verdad que, como dicen, ¿no? La palabra primero es para uno. Y el día que el Señor me lo hablaba a mí, yo me acuerdo que era una tarde donde yo no sabía, fue hace como 2 semanas ya que esta palabra había llegado a mi vida. Fue una tarde donde yo no sabía, ¿qué palabra voy a dar? ¿Qué palabra, no? Y el Señor vino a través de una publicación, algo que decía, puesto los ojos en Dios, ¿no? Y la palabra hoy se llama poner los ojos en Dios, ¿no? Que esta palabra se encuentra en Hebreos 12, del 1 al 3. Y vos decís, ¿por qué es poner los ojos en algo? En este caso en Dios. ¿Qué es poner los ojos? ¿A qué se le dice enfocarte en algo, no? Es prestarle atención, es ponerlo como prioridad, es tenerlo ahí como decir lo primero, ¿no? Y bueno, dice así, esta palabra se encuentra en Hebreos 12 del 1 al 3 y dice, todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y es Él el que hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir, clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante, por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Y como decía, ¿no? ¿Qué quiere decir poner los ojos en Dios? Es prestarle atención a algo. Vos fíjate que acá dice, todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. O sea que todas esas personas que están a nuestro alrededor, ya sea vecino, familiar, muchas veces no nos quiere ver bien. Entonces, ¿qué hace? Está fijándose cuál es el momento donde nosotros puede hacernos tropezar, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que a nosotros nos puede llegar a dañar, ¿no? Por eso, ¿en qué están enfocando esas personas la mirada? En decir, a ver cómo le va mal a en desearnos el mal a nosotros. Pero en esos momentos es donde nosotros tenemos que empezar a enfocar nuestra mirada en Dios. Muchas veces uno puede decir, ay, pero yo me siento mal, yo no me siento bien para poder estar con Dios. No puedo estar tranquilo, no siento algo que no me permite llegar a Dios. Es en el momento donde más tenemos que estar enfocados en lo que Dios nos quiere hablar, en ponerlo como prioridad. Muchas veces nos tenemos que hacer esta pregunta, ¿qué lugar le estamos dando a Dios en nuestra vida? ¿Cuál es el lugar que Dios está ocupando en nuestra vida? ¿Qué es? ¿Le estamos dando prioridad a Él? En decir, yo quiero que vos seas el que me acompaña día a día, porque poner los ojos no es solo decir, soy cristiano, yo solo creo en Dios, o a sacarlo de la boca para afuera, sino es el poner los ojos en Dios, es hacerlo partícipe de la vida de uno. Y con esto no quiero decir de que uno sea más o menos cristiano, sino que yo creo que la comunión que uno puede llegar a lograr con Dios es el hecho de tenerlo al lado, de decir muchas veces el pastor da el ejemplo de que nosotros estamos trabajando y hay muchas cosas que nosotros no sabemos cómo hacerlas, ¿no? Hay construcciones, nosotros hicimos todo el local de al lado y no sabíamos cómo hacer todo ese local, ¿no? Nosotros no tenemos idea de albañilería, de electricidad, capaz que el pastor se da maña con algunas cosas, pero en la mayoría de las cosas nosotros no sabemos. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos puestos los ojos en Dios y entonces eso hacemos partícipe a Dios de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Nosotros le damos el lugar a Dios para que Dios nos acompañe en nuestro día a día, para que Dios nos pueda guiar, para que Dios pueda estar con nosotros, ¿no? Más que nada también con esta palabra yo tenía algo para acompañarla. Había encontrado una fábula que la verdad que yo lo relacionaba mucho con esta palabra y la fábula se llama Dos pájaros diferentes. Dice, según la revista Quote, los buitres y los colibríes vuelan sobre el desierto. La única cosa que los buitres ven es carne podrida porque es lo que andan buscando. A los buitres les encanta este tipo de dieta, pero los colibríes ignoran el olor de carne muerta. En vez de esto, ellos buscan las flores llenas de color de las plantas del desierto. Los buitres viven de la vida que era, se llenan con lo muerto y con las cosas que ya pasaron. Por eso los colibríes viven del presente, ellos buscan nueva vida, se llenan de cosas frescas y cosas de que tienen vida. Cada pájaro encuentra lo que anda buscando y así es también con nosotros los cristianos, ¿no? Entonces, una de las preguntas que uno tiene que hacerse muchas veces, ¿en qué estamos poniendo nuestra mirada? ¿Seguimos poniendo nuestra mirada en nuestras cosas del pasado?
Seguimos poniendo nuestras miradas en esas cosas que algún día nos hicieron bien, supuestamente para nosotros. O estamos poniendo la mirada hoy en día en algo nuevo, en algo que me puede dar vida, en algo reconfortante para mi vida. Y yo creo que muchas veces en nuestra vida es como algo, es como si fuera un instinto, ¿no? Muchas veces bajo el fracaso, bajo el error, decir, pero yo no sirvo, ¿no? Y encerrarse en esa casilla. Yo no sirvo para hacer esto. A mí me costó, digamos, muchas veces cuando empezaba a hacer el tema de los programas, cuando empezaba a predicar, me costó muchas veces decir, yo sirvo para esto. ¿Por qué? Porque me trababa al hablar, o porque capaz que la palabra no sabía cómo unirla, cómo hacer, ¿no? Y no le daba capaz ese lugar a Dios que capaz necesitaba, ¿no? ¿Por qué? Porque mi mirada no estaba en que Dios me ayude, sino era como el orgullo de uno mismo de decir, pero yo puedo hacerlo solo, ¿no? No, yo no necesito de Dios, yo puedo unir, mirá cómo yo leo la Biblia y puedo hacer esta palabra en 2 segundos. Porque mi pensamiento antes era ese. Yo me acuerdo que hacía los programas con mi papá también y decía, yo no necesito estudiarlo, yo no necesito hacerlo porque yo lo manejo de taquito. Y sin embargo, no le daba el lugar a Dios que Dios se merecía, el que Dios me ayude. Entonces, hasta la prueba, ¿qué hacía? Fallaba. No, ante la prueba, ¿y qué hacía? Me enojaba y decía, no sirvo para esto. Y eso me llevaba a mí a no querer seguir. Pero ¿qué decía la palabra? Sigamos el ejemplo de Jesús, que no hay que rendirnos, que hay que seguir para adelante, ¿no? Entonces, ante la adversidad, uno tiende muchas veces a quedarse en el piso, a quedarse ahí tirado, a decir, no, yo no puedo. Pero en ese momento donde nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús y decir, yo no quiero vivir más así. Por favor, ayúdame. Por favor, quiero que vos estés conmigo. No quiero que vos estés conmigo en mi caminar y que me ayudes a poder sobrepasar esto y empezar de vuelta y hacerlo otra vez, pero esta vez con la ayuda de Dios, ¿no? Esta vez con la ayuda de Dios. Yo, la verdad que muchas veces lo miro a él, que no me sé el nombre, pero perdón. ¿Cómo? Joan. Yo lo miro y digo, qué bueno es de que él a su edad esté en este lugar, ¿no? Y la manera en la que presta atención y la manera en la que escucha. ¿Por qué? Porque él está viendo una vida diferente, está teniendo una vista diferente de la vida que puede tener, ¿entendés? Porque mira, yo tengo este caso vamos a hablar de mi genética. Yo que viví de chiquito, la adicción de mi papá, la adicción de mi mamá, porque si bien no era una adicta a la droga, ¿qué era? Pero se encerraba, tomaba pastillas, dormía todo el día y no estaba. Entonces, ¿cuál sería mi normalidad? Mi normalidad sería de que yo hoy en día tenga la excusa de decir, pero yo lo llevo en mi genética, yo me puedo drogar, yo me puedo empastillar, porque ¿qué? Porque está dentro mío, porque yo lo llevo dentro mío, porque es lo que yo viví. Pero yo también al estar en este lugar de chiquito, y no que es porque sea este lugar, sino porque me mostraron un punto de vista diferente, ¿no? Me mostraron un camino mejor. Entonces a mí me alegra mucho poder verlo a Joan, de que se encuentra en este lugar, y de poder darle un punto de vista también diferente a él, de que él vea que hay otro camino, en vez no de lo que el mundo nos quiere ofrecer. Entonces, ¿en qué estamos poniendo nuestra mirada? Como te decía, yo podría tener mi mirada en decir en la excusa, porque tengo la excusa perfecta. Tengo la excusa perfecta de decir, es lo que yo aprendí, es lo que yo viví, es lo que llevo dentro mío, y bueno, ¿qué le voy a hacer? ¿Para qué voy a luchar? Si es lo que yo llevo dentro mío. Entonces, ¿qué? ¿Me estoy rindiendo? ¿Me estoy dejando caer? Pero en cambio, yo hoy en día tengo la opción de tomar la decisión de decir, yo quiero una vida diferente para mí. Muchas veces mi papá cuenta que dice que a él le dolió el día que yo le dije, yo no quiero ser como vos, que yo no quería ser como él, que no quería cometer el mismo error. Y él lo contaba otra vez en un grupo y decía que le dolía, pero que era la verdad. Pero yo no se lo dije con la intención de decir, no quiero ser como vos porque sos lo peor, sino como decir, no quiero cometer el mismo error que cometiste vos. Entonces, ese es el punto de vista que yo quiero para mi vida, ¿no? Porque yo hoy en día tengo la libertad de hacer lo que yo quiera. Y yo muchas veces hablo con mis amigos y me dicen, pero vos capaz que no haces esto porque vas a la iglesia o porque en la iglesia no te dejan. Y si fuera por la iglesia, yo creo que muchos diríamos que no importa, que esto, que lo otro, yo voy a la iglesia y que me... Pero la verdad es que yo elijo un punto de vista porque yo vi un camino diferente, me mostraron un camino diferente, que es el camino de Dios, ¿no? Que es el camino que Dios quiere que siga. Y que esas cosas para mí no me van a hacer bien. Uno tiene la decisión de decir, yo quiero seguir este camino que me va a fortalecer, que me va a dar una vida nueva, como dice acá con los colibríes, buscan ese camino de vida, tienen esa mirada en la vida, en lo nuevo, en las cosas que te da fuerzas.
Y también tienen el camino que puedes elegir de decir, como el buitre, ir atrás de lo muerto, atrás del pasado, atrás de las cosas que quizás no nos van a edificar para el día de mañana. Entonces, ¿qué vista tenemos nosotros hoy en día? ¿Cuál es la vista, cuál es la prioridad para nosotros? ¿Seguir viviendo de lo que un día fue? ¿O acordarme de lo que un día pasó y decir, yo no quiero volver ahí? Y yo quiero ver el camino nuevo que Dios me da. Esa vida que Dios me está queriendo mostrar. Ese camino que Dios está queriendo que siga. Y yo, si vos me preguntás hoy en día, yo te quiero decir, yo no quiero vivir eso que vivió mi papá o que vivió mi mamá. Yo no quiero vivir eso, sino que yo quiero seguir ese camino que Dios me está diciendo que me va a dar. Esos sueños que Él me está dando, esas palabras que Él me habla y que me dice que va a pasar. Entonces yo estoy atrás de eso. Yo estoy con esa vista. Y como todo, yo no digo que porque yo esté atrás de esa vista o porque yo sea líder o porque esto no tenga pecado. Porque como todos cometemos pecado. Pero ahí está en la fuerza de uno de decir, Señor, no puedo, ayúdame. Entonces eso es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Ante la adversidad, ante la prueba, ante cualquier cosa, de poner los ojos en Dios. De decir, Señor, ayúdame. Y no solo, como digo, no solo buscarlo a Dios cuando estoy mal, sino decir, Señor, quiero que seas partícipe de mi vida. Cuando uno hace de Dios partícipe de su vida, las cosas obran para bien. ¿Pero por qué? Porque las cosas se hacen al debido tiempo y al tiempo que Dios quiere. Uno muchas veces puede decir, mirá, yo tengo este trabajo y fracasé, hice esto y fracasé, pero quizás no era en el tiempo de Dios. O muchas veces a uno Dios le puede hablar y le dice, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Y uno va corriendo y lo hace ya. Y después que, cuando lo hice, vos viste que fracasó, que no sirvió, pero Dios, vos me dijiste que haga eso. Pero quizás no era el tiempo. Dios te va a decir, no era el tiempo, ¿no? Vos fijate cómo pasó con el templo, ¿no? Cuando el Señor le habla a David del templo y David quería hacer todo ya. Y el Señor le dijo, pero vos no lo vas a construir. ¿Entendés? Entonces uno tiene que esperar, nos tiene que hacer a Dios partícipe de su vida y incluirlo en los planes de cada día, incluirlo en nuestro caminar, incluirlo en nuestro seguir. Y la verdad que yo creo que cuando uno hace a Dios partícipe de la vida de uno, las cosas empiezan a cambiar de una manera totalmente diferente. Yo no digo que no vas a tener lucha, yo no digo que el camino no va a ser difícil, que porque está Dios a tu lado no te va a pasar nada, pero vas a poder sobrepasarlo. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar la salida a cada uno de los problemas que vayas teniendo, ¿no? Y vos fíjate cómo pasa con estas dos aves, de decir, quiero seguir viviendo del pasado. Como te decía, yo quiero acordarme de lo que pasó, porque yo no me quiero olvidar de donde Dios me sacó, de lo que Dios hizo en mi vida, pero tampoco quiero seguir viviendo de eso. Quiero acordarme. ¿Por qué me quiero acordar? Para no volver ahí, para no caer de vuelta en ese camino. Pero yo quiero que Dios me cambie mi vista, que me dé un camino nuevo, que me dé algo para seguir, que me dé un motivo, porque todos vinimos con un propósito acá, pero está en uno seguirlo o no. Cada uno antes de nacer, dice que fuimos escogidos, ¿no? Antes de nacer ya Dios tenía el propósito con nosotros, pero está en cada uno en seguirlo o no. Está en cada uno en querer vivir la vida, como te dicen, la vida es una, puedo hacer lo que yo quiera, hago lo que yo quiera, total, es una sola y bueno, después me fijaré. O decir, puedo hacer lo que yo quiera, pero de la mano con Dios. Puedo vivir la vida de una manera feliz, de una manera alegre, haciendo las cosas que me gustan, pero de la mano con Dios. Entonces son dos cosas muy diferentes, ¿no? Dos puntos de vista muy diferentes. El decir, hago lo que quiero, total, ¿qué me importa? Si, bueno, cuando me muera ya me morí, ¿a qué me voy a acordar? Que esto, que lo otro. Sin saber que nos estamos condenando a una perdición eterna. Sin saber de que el día de mañana, cuando lleguemos a ese lugar donde vamos a tener el juicio, nos vamos a estar condenando y nos vamos a arrepentir tanto. Si no llegamos al día que veamos que nos vamos a arrepentir tanto, yo creo que vamos a decir, ¿por qué no seguía a Dios? Mira, yo la otra vez miraba, había aparecido un reel en Instagram y decía, una persona, un ateo le preguntaba a un cristiano, ¿no? Y le decía, ¿y si el día que llegás, el día que te morís, te das cuenta que no hay un Dios, que no hay nada? Y el cristiano le decía, peor va a ser el día de que yo me muera y exista un Dios y yo no haya hecho nada para seguirlo, ¿no? Porque si yo digo, bueno, seguí a Dios, y el ateo le decía, bueno, pero yo seguí a Dios y me muero y bueno, y no hay nada después de la muerte. Pero el cristiano, ¿qué le decía? Pero si llega a haber algo después de la muerte, te vas a arrepentir. Y me arrepentiría mucho. Y la verdad que poniendo esa vista de decir, bueno, pero como te decía, no, pero bueno, la vida es una, ¿qué me hace si no hay nada después?
pero preferiría mejor haber vivido una vida siguiendo a Dios, ¿no? Antes que arrepentirme el día de mañana de decir, no, mirá, no vas a poder entrar, ¿entendés? Antes de estar perdido para la eternidad. Entonces, Dios nos llama, ¿no? Dios nos llama para hacer luz. Dios nos llama para poder hablar a otras personas. Dios nos llama para que podamos seguir su camino. Dios nos llama. Ya nos escogió. Vos fíjate que en Hechos 13:47 dice, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta los últimos días de la tierra. Que dice, te he puesto para que seas luz. O sea que no es que te puso de última, que bueno, no, este faltó, este no vino y bueno, te toca a vos. Sos el suplente, ¿viste? En un partido faltó el titular y sos el suplente. No, ella te puso. Ya te puso para que seas luz. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? ¿Qué es lo que estamos esperando para poder ser luz para los demás? Porque quizás uno tuvo una vida totalmente desordenada, yo capaz que no te puedo hablar tanto de eso, porque si bien yo nací en eso, si bien tengo la genética, pero quizás no te puedo hablar de que estuve perdido en otras cosas y esto que lo otro, pero quizás uno tuvo una vida tan desordenada que a veces dice, bueno, yo llego a esta edad, pero nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar a hacer luz para los demás. Entonces hay que empezar a sacarnos. Yo te digo, hermano, yo tenía mucha vergüenza cuando empecé a hacer esto, cuando empecé a hablar. Yo me acuerdo que iba al colegio de chico y me daba mucha vergüenza decir, yo soy cristiano. Como quizá, ¿entendés? Que le ha pasado a muchos de yo ser cristiano, porque ¿con qué empiezan? Con el pastor, con este que va a la iglesia, que esto, que lo otro, que esto, que lo otro. Y uno ¿qué hace? Se inhibe ante todo eso. Pero hoy en día yo creo que fue un proceso, no digo que no fue un proceso, que me costó, pero uno puede decir, yo hoy en día puedo decir, a mí me da, vos querés decirme pastor, querés decirme lo que quieras, amén si me decís pastor, ¿no? Amén si me decís pastor, porque es a lo que yo aspiro a ser, ¿no? Es a lo que uno tiene que aspirar, pero no ser pastor por un título, sino para poder hacer a las otras personas, para poder hablar, porque uno puede sin ser pastor hablarle a otra persona. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de convertir a las personas que no están convertidas. Ya sea como vos, a través de la música, como vos que vas a vender a los negocios. ¿Entendés? De poder ser de utilidad para Dios. De dejar que Dios nos use. ¿Y eso qué? ¿Cómo hacemos para dejar que Dios nos use? Poniendo los ojos en Dios. Teniendo los ojos puestos en Dios y decir, Señor, utilízame. Señor, usame a mí para lo que necesites. ¿No? Pero muchas veces, como te digo, este estado de vergüenza, este estado de decir qué van a decir de mí, o qué van a pensar de mí, o porque yo no voy a ser tan cool como los demás, yo no voy a tener tanta onda como los demás, entonces no me van a rechazar del grupo, ¿no? Porque, ¿sabes por qué te hablo? Porque yo también fui así. Yo también digo, me van a rechazar del grupo, bueno, tengo que comportarme como ellos, tengo que hacer lo que ellos hacen, tengo que hablar como ellos hablan. Pero eso, al fin y al cabo, llega un momento que voy a decir, ¿para qué? Si Dios nos mandó a que seamos luz, no a que seamos uno más. Dios nos ha puesto para que seamos luz, para que nosotros convirtamos al mundo, no que el mundo nos convierta a nosotros. Entonces, es lo que uno tiene que aspirar, ¿no? Es lo que uno tiene que llegar a decir, yo quiero tener los ojos en Dios. Y hoy en día vamos a poder... ¿Y qué para vos? ¿Qué es tener los ojos en Dios? Y para mí es darle el lugar que se merece en mi vida, darle el primer lugar. Muchas veces a mí me molestaba cuando nos tocaba los cultos, nos tocaba trabajar. Cuando era más chico yo no lo entendía, decía, me molesta, mirá, justo, algo que siempre hablé con mamá, decía, justo nos toca un culto, nos toca un evento, tengo que trabajar los cumpleaños de mis amigos. ¿Cuántas veces lo habré dicho mi mamá? Los cumpleaños de mis amigos nunca estoy porque nos toca trabajar, porque no estoy, y me enojaba y decía, ¿y qué va a hacer? Pero hoy en día lo veo de una manera diferente, ¿no? Porque con ellos voy a poder estar. Pero vos qué sabés que si el día de mañana viene alguien a la iglesia y no los tenés más, como nos dice muchas veces el pastor. Si el día de mañana viene una persona acá, se sienta y sale de acá y le pasó algo. Entonces uno tiene que aspirar a poder convertir a las personas que no están convertidas. Tiene que sacarse esa vergüenza de poder decir, yo creo en Dios. Yo hablo de Dios. ¿Pero por qué hablo de Dios? Porque Él cambió mi vida. Porque Él me dio una nueva visión. Él me dio un nuevo propósito, me dio un camino el cual seguir. Me dio un motivo para vivir, que es alabarlo a Él y enseñar a las personas que no saben. ¿Entendés? Entonces, yo creo que eso es lo que uno tiene que aspirar, a poner los ojos en Dios, a poder ser de bendición para otras personas
y a dejar de vivir en la pavada, como decía el evangelista el otro día, a dejar de querer ser uno más cuando Dios nos llamó para otra cosa, dejar de vivir en ese mundo donde nada nos edifica, no como nos hablaba el evangelista la semana pasada, dejar de vivir en ese mundo, en esa pavada, dejar de vivir en todo eso y empezar a enfocarnos en el nuevo camino que Dios quiere que sigamos, en las cosas vivas, en las cosas que nos edifican y en las cosas que nos llevan para bien. Y bueno, yo creo que eso es la palabra que Dios hablaba en mi vida, que tenía que compartirles. Y que mi opinión es decir, que el Señor haga de nosotros lo que quiere. Y no nosotros usar al Señor cuando nos conviene. No nosotros usar al Señor cuando estamos mal, cuando ya vemos que estamos tirados en el piso. Porque el Señor es tan bueno que va a venir a ayudarnos. Es tan bueno que va a venir a levantarnos de ese piso. Pero yo creo que Él se entregó por nosotros y creo que lo que menos se merece es que nosotros lo tratemos así, ¿no? Vos fíjate que acá más arriba en el versículo decía que toda la humillación que Él tuvo que pasar, que la gente lo vio sufrir, se reían de Él. Y Él lo hizo por el simple amor que nos tiene a nosotros. Porque Él capaz que todavía ni sabía, o quizás sí, de que lo que iba a hacer de nosotros hoy en día. Pero Él ya se había entregado por todas las generaciones que venían. Entonces, ¿qué tan ingratos podemos ser nosotros que no le damos ese primer lugar, el lugar que Él se merece? El primer lugar de nuestra vida, el que sea nuestro compañero. Porque sea como sea, Dios siempre está al lado de nosotros. Pero está en nosotros el dejarlo entrar a nosotros o no. Entonces, el mensaje que Dios me ha hablado hoy es poner los ojos en Él y darle el primer lugar, tenerlo como prioridad, ¿no? Y nunca dejarlo para segunda opción, nunca dejarlo para cuando nos conviene, para cuando lo necesitamos, sino de que sea algo indispensable en nuestra vida y que también nosotros podamos impartir esto que nosotros aprendemos cada día en los demás. Así que bueno, esta es la palabra que hoy tenía el Señor para nosotros. Y bueno, espero que te haya servido a vos que estás del otro lado, a ustedes que están presentes. Y bueno, que haya sido de mucha bendición para ustedes. Vamos a estar haciendo una pequeña oración para cerrar y para poder para poder cerrar esta reunión del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta palabra que nos hablaste, Señor. Gracias, Señor, por habernos elegido desde el día 1, Señor. Porque no nos conocías y aún así, Señor, nos elegiste, Señor. Nos elegiste para poder ser luz para el mundo. Gracias, Señor, por estar al lado de nosotros, por ayudarnos en cada momento donde necesitamos, por esa gratitud, Señor, que tienes hacia nosotros, que aunque nosotros muchas veces no te tengamos en cuenta, tú siempre estás cada vez que te necesitamos, Señor. Te damos gracias, Señor, estamos pidiendo que seas tú poniendo esta nueva visión en nuestra vida, que seas tú, Señor, poniéndonos esta visión de colibrí, y no esta visión, Señor, de buitres, Señor, que seas tú poniendo una visión de vida nueva, Señor, de cosas que nos edifiquen en nuestro corazón, que seas tú poniendo la necesidad, Señor, de buscarte en cada una de nuestras vidas, Señor, y te damos gracias por hablarnos cada día más, Señor, en el nombre de Jesús, amén.